Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Continuamos con el ciclo de conferencias sobre la declaratoria de la Semana Santa en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Intangible. Y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Iván Gómez César. Él es investigador, profesor investigador de la UACM y de la sede Coatepec, y él es uno de los especialistas más reconocidos sobre el tema de los pueblos y los barrios originarios de la Ciudad de México, y entre muchos otros alcaldías que ha trabajado se encuentra, por supuesto, Iztapalapa, aunque ha escrito un par de libros sobre la alcaldía Milpalta, donde yo lo conocí a partir de su texto, para que sepan los que aún no nacen, sobre la memoria de Milpalta, y en esta ocasión lo invitamos para que nos venga a compartir su larga trayectoria de investigación que ha realizado entre los distintos barrios y sobre la alcaldía, los pueblos originarios de Iztapalapa, y damos la bienvenida al doctor Iván Gómez César. Muchas gracias, tocayo. Doctor Gómez César, muchas gracias por acompañarnos. La Semana Santa en Iztapalapa tiene una clara trayectoria histórica que algunos de los cronistas y de los cronistas locales y de los historiadores la identifican como a mediados del siglo XIX, a partir de una epidemia de cólera y una suerte de demandas que se hicieron de manera profiláctica para resguardarse de la enfermedad, y para los que habían adquirido la enfermedad, pues para curarse, ¿no? De ahí a la fecha, pues han pasado más de 150 años, y el panorama poblacional, pensamos que a mediados del siglo XIX más del 60% de la población en el país, y supongo que la ciudad también era indígena. Ahora, con toda una explosión demográfica en México distinto, con un Estado nacional, la composición ha variado, ¿no? No se hablan las lenguas originarias, o la lengua originaria que se hablaba en Iztapalapa. Sin embargo, la ritualidad y el fervor y la ritualidad en el contexto de la gran urbe de la ciudad no tiene paragón en la ciudad. La Semana Santa es un fenómeno religioso, político, ritual, que quisiéramos que usted, que ha trabajado este asunto, nos compartiera. Así es. Bueno, tal vez sería interesante empezar por decir que esto es producto de un largo proceso que le podemos decir de la religiosidad popular, ¿no? Una reflexión interesante me parece la que hizo Miguel Sabido en su libro El Teatro Profundo, cuando trata el tema de la Semana Santa en general, que es una fiesta muy importante en todo el país, y yo diría crecientemente importante y crecientemente compleja. Él comienza haciendo una referencia a esta idea de que cuando los antiguos mesoamericanos observaron una fiesta basada en un personaje que se sacrifica, que entrega su vida para salvar a los otros y que está llena de un relato trágico, con un montón de elementos míticos, digamos que el encuentro con la visión de lo que existía aquí no fue tan distante. Esta idea del sacrificio, hay que recordarlo. Por ejemplo, un dato importante es que la fundación de la Ciudad de México, además del famoso emblema del águila y la serpiente, estos estaban, el nopal creció en el corazón de Copil, es decir, el primer sacrificado. La Ciudad de México se fundó sobre la base del sacrificio. Es un concepto complejo y muy importante de la cosmogonía mesoamericana. Entonces, que aquí Cristo ejerciera una suerte de sacrificio, autosacrificio se puede decir, pues tuvo una parte como de fascinación. Y tal vez eso explique un poco la extraordinaria vitalidad y enorme diversidad que tiene la Semana Santa. Entonces, pues eso me parece importante dejar como asentado. La Semana Santa definitivamente es católica, pero
sus venas cordiales, en las venas cordiales de la Semana Santa, corre una forma de apropiación que hicieron los pueblos de esta festividad, en el que esta noción, la noción del sacrificio, pues los hermanaban, los acercaban. Había mucha simpatía por aquel hombre que, digamos, se enfrentó a las fuerzas más terribles, ¿no? Y esta fiesta basada en una noción en que un ser humano y a la vez un Dios se sacrifica, se entrega su vida para salvar a todos, para salvar a los demás. Esto tenía ecos que encontraban espacios en las sociedades mesoamericanas. La noción de sacrificio era algo muy extendido y muy importante. El autosacrificio, que es el caso, ¿no? Jesucristo, digamos, lo que hizo una especie de autosacrificio. Sabedor de lo que era la suerte que le tocaba, él la afrontó. Es un autosacrificio. Este relato, y que además está lleno de elementos míticos enormes, ¿no? Todo el proceso de la Vía Crucis, por ejemplo, y todo el proceso que posterior, ¿no? Hasta el Renacimiento. Todo esto es digamos, un relato lleno de elementos que fueron vistos con mucha atención y fueron absorbidos, digamos, de muchas maneras en las muchas culturas originarias de México. Entonces, este es un dato que me parece relevante, porque lo que tenemos en México es una variación enorme de Semanas Santas. En mis clases acostumbro, cuando es el caso, que mando a mis alumnos a hacer ejercicios en Semana Santa. Entonces, dado que muchos de ellos se van a sus pueblos de origen, a sus ciudades, entonces he tenido a lo largo de años muestras, porque hacen pequeñas investigaciones en cada uno de estos lugares, es parte del ejercicio en este curso. Entonces, he tenido noticias de una variedad tal de formas de ejercer la Semana Santa asombrosas. La Semana Santa se ha convertido en un elemento, bueno, para empezar, identitario, por supuesto, muy fuerte. La gente se identifica con la Semana Santa de manera muy poderosa, pero también de alianzas. Este dato es muy relevante. Por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Este es en Coacalco, en el Estado de México. Resulta que, como muchos otros lugares de lo que es hoy la zona conurbada, de repente vieron un crecimiento poblacional gigantesco. También le pasó a Iztapalapa, y le pasó a la Ciudad de México en general. Estos vieron venir ese crecimiento y lo que hicieron fue distribuirse entre las familias principales la Semana Santa como por papeles, ¿no? Al Cristo le tocó a la familia Sánchez, estoy inventando, el Judas le tocó a la familia Ramírez, etcétera, ¿no? Se repartieron la Semana Santa. La Semana Santa, decía, tiene usos hacia adentro, que son este elemento identitario, y hacia afuera, que es como este elemento más bien político. La Semana Santa ha servido para negociación. Es el caso de Iztapalapa, muy claro, ¿no? Iztapalapa, digamos, la clave del asunto es que esté en manos de la población, en manos de las familias principales. Si uno reduce un pueblo a su esencia más básica, digamos, lo que tiene uno es que es un conjunto de familias sobre la base de un territorio y ligados a una creencia, muchas veces a un santo patrón. Eso esencialmente es un pueblo. Si uno le quita todos los demás artilugios, eso es un pueblo. Entonces, en este caso es como esa creencia va a expresar esta forma de ser de un pueblo, esas tres cosas, esas tres condiciones. Y la fundamental, por supuesto, es la parte viva, es la parte de las familias ejerciendo, en este caso, su creencia por medio de un sistema de fiestas. Y en las fiestas, pues hay unas más importantes que otras. En este caso, la Semana Santa jugó un papel cardinal en el caso de Iztapalapa. Doctor Gómez César, el asunto de la participación de la gente que es gente que llegó, que eran avecindados, que no son gente de los 8 barrios originarios de Iztapalapa y que se han integrado, que ha sido un asunto masivo, ¿no? La participación contempla miles, quizás millones de personas, ¿no? Y si bien es cierto que digamos que la mecánica, la arquitectura está en manos
de las familias principales, la participación del pueblo desde distintas lógicas es innegable. Una de estas lógicas que parece ser importante tiene que ver con un asunto terapéutico. Mucha gente acude por una cuestión de solicitar algo o de pagar también algún tipo de favor que le concedió, algún personaje del panteón católico asociado a la Semana Santa en específico, a Cristo, o en otras ocasiones claramente al Señor de la Cuevita, ¿no? Sí, este es otro rasgo que comparten muchos pueblos de México de manera asombrosa, ¿no? De manera asombrosa. Yo diría que podemos decir una especie de fórmula, porque en este asunto intervienen muchos factores, ¿no? Interviene, por supuesto, el poder religioso expresado en la iglesia. Es un factor muy importante. También el poder político civil interviene de algunas maneras, de varias maneras. Y interviene, por supuesto, los actores sociales involucrados. En este caso, la complejidad está dada por, digamos, la relación entre pueblos originarios o familias descendientes de los pueblos originarios y todos los que han llegado, ¿no? Iztapalapa es eso. Un porcentaje pequeño es de la gente que ya estaba y un porcentaje altísimo es de los que llegaron. Es un poco la síntesis de buena parte de la Ciudad de México. Eso somos, ¿no? Eso somos. Lo interesante de este caso es que el pueblo originario sigue mandando sobre este asunto, a pesar de esta gigantesca, digamos, composición social que lo rodea. A pesar de ello, han tenido la capacidad de hacerlo. Es un poco lo que decía hace un momento. La fiesta hacia adentro ejerce una función de identidad y hacia afuera ejerce una función de alianzas sociales, políticas y de todo tipo. Yo decía que la fórmula es esta. Mientras menos presencia tienen esos otros actores, es decir, la iglesia, mientras menos determina la iglesia o el poder civil lo que ahí se hace, porque así pasa, ¿no? Mientras más sea el poder propio del actor social que está en cuestión, más trascendente, más peculiar, más original y más fuerte es la fiesta. Esto quiere decir que la fiesta tiene que ser autónoma, a pesar de que no esto no deja de lado el asunto de que tiene que haber alianzas, convenios, acuerdos y todo tipo de cosas. Tiene que ser autónoma. La capacidad de la fiesta, la cualidad esencial de la fiesta es ser autónoma. Si pierde esa cualidad, pierde otras muchas cosas. Deja de serlo. Y esto es un rasgo que me parece muy, muy peculiar, porque más está ligado también a un ejercicio del poder, se puede decir. Porque una fiesta, como esta de Iztapalapa, involucra una cantidad enorme de recursos. Son muchos millones de pesos los que están en juego. Y una presencia y una trascendencia enorme. Lo que esto significa es ya muy grande. Entonces, ¿cómo hacerle para que esto poder económico, este poder mediático, etcétera, no contamine la esencia de la fiesta? Bueno, esa es una de las claves más importantes del proceso. ¿Quién garantiza eso? Pues bueno, el que la fiesta sea autónoma y que sean ellos los que la sigan determinando. O sea, hay un mecanismo de rendición de cuentas, de forma de gobierno, que es el que explica eso. No, eso no quiere decir que estén exentos, ¿eh? Ha habido muchos casos en que esto se pierde. Bueno, son de los conflictos que pueden vivir, pero eso puede atentar contra la vida misma de la fiesta. Para que exista, tiene que recuperar, en su caso, esta capacidad de acción propia, es decir, de autonomía. Esto me parece que es una de las cuestiones más relevantes. Iztapalapa es una expresión clarísima de que esto se ha logrado en un espacio tan dilatado de tiempo que asombra. Asombra porque han negociado con todo el mundo, desde el siglo XIX. Hay algunos dicen que desde el siglo XVIII, fines del XVIII, pero claramente como gran teatro, porque esa es una distinción importante que ahorita lo mencionaré más adelante, como gran teatro, la Semana Santa implica una capacidad enorme de acción. Esto me parece que es vital y de acción autónoma, que yo, digamos, recalcaría este elemento como algo, ¿verdad?, central del proceso.
Doctor Gómez César, en algunos lugares, particularmente Oaxaca, se habla de este servicio que le llaman, que es un trabajo no remunerado a favor de una comunidad, ¿no? Que básicamente está relacionado pues, con un sistema de gobierno, ¿no? Con la gente que esté a cargo de los asuntos agrarios, religiosos. ¿Considerarías que esta forma de organización que tú enfatizas también reposa en la autonomía, su carácter, eh, su trascendencia como una fiesta que tiene este carácter autónomo? ¿Consideras que hay algo de pervivencia de este asunto del trabajo comunitario no asalariado como un trabajo a favor de un colectivo no remunerado, que si bien ya no tiene otras expresiones, porque no hay asambleas, o hay un sistema de partidos y este tipo de cosas, quedan rasgos digamos, de un sistema comunitario más a la manera de los pueblos indígenas u originarios, pero de otras zonas más apartadas, como sería quizás Milpa Alta o Tláhuac? No, por supuesto, absolutamente. Y incluso formas de gobierno. Eso, no se le quiere ver como eso, pero lo es, ¿no? Tiene rasgos muy claros. Eso del mandar obedeciendo, pues eso es, ¿no? Una persona que está al cargo de esto, deja el cargo. ¿Y qué se lleva del cargo? No se lleva el dinero, no se lleva los recursos, no se lleva el prestigio y el orgullo de haber pertenecido, el que en su familia esto está bien visto, se lleva eso, y esto es una cosa profundamente, digamos, de los pueblos, es algo profundamente de los pueblos. En efecto, es gobernar para servir. La gente va ahí en la mejor disposición. Esto es un rasgo que podemos ver en muchísimos otros aspectos, ¿no? ¿Con cuántos años de premeditación, perdón, de anticipación, la gente se apunta para participar en una fiesta como esta? Pues un montón de años. Esto sucede en muchas otras cosas, en muchas mayordomías. Aquí, el mismo Iztapalapa. En otros lugares de Iztapalapa igual, la gente está apuntada desde hace mucho. Yo recuerdo el relato de Santa Cruz Mellihualco, de una persona que era médico y él entonces trabajaba fuera de Tamaulipas, no sé dónde, y entonces, pero él estaba apuntado, era el número, no sé cuánto, tenía que esperar años, y sin embargo, cuando fue el tiempo, tuvo que dejar su trabajo y venir a cubrir su tarea como mayordomo. ¿Qué ganaba él? Dejaba su trabajo, dificultades mil. ¿Qué ganaba? Aquí esto es parte de este sentido colectivo comunitario. En efecto, se puede hablar de tequio, pero más allá. Además de tequio, además del trabajo, se podría, y de mano vuelta, ¿no? Se podría hablar más bien de este sentido comunitario de las cosas, de ser parte de una totalidad, de una comunidad, y de que la satisfacción más grande es el servicio, ¿no? Tú cumpliste tu tarea, ¿no? Y entonces puedes mirar a la gente de tu pueblo y sobre todo a tus hijos, a tu familia, a los ojos, porque tú cumpliste con tu trabajo. Este sentido de las cosas, por supuesto que está perfectamente vivo. Incluso en los pueblos más urbanos, que es el caso de Iztapalapa, unos pueblos más urbanos, porque además su ser urbano es relativamente muy reciente, es muy reciente. No tiene mucho tiempo. ¿Cuándo fue que se expropió la última chinampa de Iztapalapa, el pueblo de Iztapalapa, de las chinampas de agua salada? 1980. Esto en términos históricos es ayer, apenas ayer. Es decir, hace no mucho todavía había chinampas en esta zona. Y de hecho, de alguna manera todavía hay. A mí me ha tocado presenciar un poco ese fenómeno de gente que mantiene una suerte de idea de chinampa todavía en Iztapalapa, en los pueblos de Iztapalapa. Entonces, es correlativo a eso, no es tan lejano. Este pueblo mantuvo su manera de ser casi completa hasta una fecha tan cercana como a 1980. Es muy reciente la transformación que estamos viviendo. Doctor Gómez César, sobre estos aspectos, quizás como para redondear la idea, la pregunta que quería hacerle. En realidad, ha señalado como varios aspectos que hacen singular a la fiesta de Semana Santa, la representación de la Semana Santa en Iztapalapa.
¿Cuáles consideraría en general como los rasgos principales que la hace sobre todo singular, dado que en la ciudad se representa la Semana Santa y en todos los pueblos del Orbe, en Río de Janeiro, en Mazatlán, en cualquier, incluso en la ciudad se hace en muchos pueblos originarios. Sin embargo, decía al inicio que la Semana Santa de Iztapalapa no tiene paragón en la ciudad, ¿no? Es un evento masivo, que se le puede trazar una trayectoria histórica muy clara, que hay cronistas, historiadores que lo han hecho, ¿no? Hay como claramente también un raigambre, como un aspecto profundamente no solo indígena, sino náhuatl, ¿no? Con la idea de Cristo Sol, que no es tan claro como se ha trabajado en la Huasteca, por ejemplo, con este asunto de Cristo Sol, ¿no? Pero sí está ahí, tú lo decías, ¿no? El personaje pobre que se autoinmola, ¿no? Suena muy parecido al mito de los soles, ¿no? Sin embargo, ¿qué consideras o cuáles consideras que son los rasgos que realmente en esta pluralidad de Semana Santa, cuál crees que es el rasgo que realmente caracterice y que no posea otra en la Ciudad de México, y la haga que la hayan declarado patrimonio cultural de la Ciudad de México y que ahora entre varios intelectuales, pero sobre todo historiadores y cronistas locales, y justo la COSIAC, o sea, las formas organizativas locales han estado impulsando para que se dé el reconocimiento y se haga la gestión ante la UNESCO para que sea considerado patrimonio cultural intangible de la humanidad. ¿Y qué crees que radicaría tú como experto en la ciudad, en religiosidad popular, su singularidad? Bueno, tal vez convenga aquí mencionar que en el mismo Iztapalapa hay otras celebraciones de gran teatro de Semana Santa, hay otras, y más recientes, lo cual es todo un fenómeno. Está el caso de Tezonco, por ejemplo, y hay hay varias. Aquí recuperaría un poco el relato de cómo se instauró, porque digamos, hay dos maneras de ejercer la Semana Santa. Una que es la convencional, la tradicional, que es en el atrio de las iglesias. Esto es casi universal, ¿no? En todos lados se celebra pues este asunto de la muerte y resurrección de Cristo en los atrios de las iglesias, ¿no? Controlado totalmente por la iglesia o con participación popular, pero digamos subordinada a la directriz que marca la iglesia. Esto sucede en un montón de lugares, ¿no? Es casi universal, bueno, en el mundo católico. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué de repente un pueblo como San Lorenzo Tezonco decide, a pesar de que es vecino, cercano con Iztapalapa, caminando se puede ir a esta celebración sin mayor problema, y ahora hay muchísimas otras maneras de llegar, porque encontraron en esa celebración también una fuente importante. Yo aquí me tocó acercarme un poco a este pueblo, y resulta que este pueblo sufrió también una expropiación de la tierra, un empobrecimiento y posteriormente una pérdida de la tierra. Y la aparición de la fiesta de la Semana Santa coincide con eso. Cuando uno le pregunta a la gente, entonces el relato es más bien casuístico, ¿no? Lo que pasó es que mi compadre conocía la fiesta y un poco le explicó al otro cómo se hacía. Bueno, pero esta es la manera en cómo se practica, en cómo se llevó adelante, ¿no? El conocimiento, cómo se transfirió, etcétera. Pero realmente no explica por qué tuvo éxito, a pesar de estar tan cercana a la gran fiesta de Iztapalapa, ¿por qué se hizo otra? Y otras, estamos hablando de otras. Esto lo pongo de relieve porque me parece importante un poco los mecanismos que esto revela. Lo hicieron porque una vez que el pueblo perdió la tierra, perdió el horizonte, perdió la laguna, perdió los peces, perdió las aves, perdió el paisaje y muchas veces la forma de sostenerse, también perdió un poco las ganas de vivir.
Y el riesgo de desintegrarse fue grande. El riesgo de morir como pueblo, de debilitarse enormemente fue grande. Necesitaban un recurso muy poderoso para volver a verse, para volver a juntarse. Y a mí me parece que de nuevo aquí, volviendo al mito de origen, ¿no? La imagen de este Cristo doliente, ¿no? De este Cristo que se inmola, en efecto, de este Cristo que se entrega, ¿no? Y la sangre, de que todo este relato tan fuerte, tan vivo, sirve de puente, sirve de un puente bastante fuerte, bastante claro, porque comparten elementos, ¿no? Y entonces se estableció una fiesta que ahora no es, por supuesto, ni con mucho tan grande como la de Iztapalapa, pero estamos hablando de más de 2 decenas de miles de personas. O sea, tampoco es una fiestecita. Es una fiesta grande y hay varias en Iztapalapa. Bueno, esto lo comento para un poco tratar de distinguir cuál es lo peculiar de la gran fiesta de Iztapalapa. Yo creo que en primer lugar fue el gran triunfo frente a la enfermedad, ¿no? El gran triunfo frente a la enfermedad, que no solamente fue de Iztapalapa. El cólera, pues, en la zona lacustre hacía estragos, ¿no? Hacía estragos con cierta facilidad. Y además, es probable que para la Cuenca de México haya sido una secuela de enfermedades. Eso ahora nos parece más cercano porque estamos viviendo una de ellas. Pero esto ha sido el pan nuestro de cada día en la Cuenca, especialmente en los pueblos, en la gente más humilde, con condiciones de salubridad más difíciles, con alimentación más complicada y con ausencia de servicios médicos, digamos, modernos, ¿no? Que pueden hacer frente a este tipo de enfermedades con mayor eficacia. Entonces, lo que se dio fue que este asunto convirtió a Iztapalapa en un elemento, yo creo que muy importante, no solamente para Iztapalapa. Y tal vez ese es el rasgo más importante. La fiesta de Tezonco es esencialmente de la gente de Tezonco y de unos cuantos más. La fiesta de Iztapalapa se ha transformado en una fiesta nacional. Y aquí uno de los artilugios, uno de los elementos más sugerentes, más creativos y más interesantes es este de los nazarenos. Este asunto de los nazarenos, no sé cómo decirlo, pero este desdoblamiento de Cristo en muchos Cristos, y que cada quien puede convertirse de alguna manera en ese mismo sacrificio, ¿no? Este relato que desdobla, que le da un alcance mucho mayor al relato original, es poderoso. Entonces ahí tienes gente de Oaxaca que viene a ser nazareno y gente de muchos lados, ¿no? Este me parece que es uno. Por supuesto, el nivel de organización es espectacular, ¿no? Lo que ha llegado a ser la fiesta es más que notable, ¿no? Bueno, creo que ha sido una fórmula que ha permitido que esto que originalmente fue una actitud defensiva, de vida o muerte, porque yo creo que esa es la clave del asunto. No estamos hablando de una cuestión menor, de una cuestión simplemente religiosa, porque hay mucha pasión, bueno, además de la pasión de Cristo, hay mucha pasión de la gente sobre este asunto. No es un asunto de creencias, es un asunto que va más allá, es un asunto de sobrevivencia, es un asunto de límite de las cosas. Eso hizo Iztapalapa grande, que actuara en la frontera entre la vida y la muerte para los pueblos. Digamos, este hecho va a impregnar de una fuerza sobrenatural el hecho, mucho mayor que de la gente misma puede hacer. Esto es algo mucho más allá. O sea, y además es una bonita metáfora de lo que son capaces los pueblos. Los pueblos unidos y que creen firmemente en sí mismos y que salen adelante a pesar de la tremenda mortandad que significó en ese tiempo el cólera. Están dando un mensaje en verdad mucho mayor, mucho más poderoso, mucho más potente. Están dando el mensaje de triunfar sobre la muerte. No es poca cosa. Por eso creo que el eco con Cristo se encuentra como razonable. Ese eco, digamos, se encontró de manera natural. Lo que hicieron ellos fue enfrentarse a la muerte que implicaban, casi por definición, ¿no? Los relatos de la época son bastante fuertes de lo que implicó el cólera no solo en Iztapalapa, en todos los pueblos ribereños, porque recuerden ustedes que el cólera se transmite mucho por el agua. Entonces, creo que acudir al expediente de creer en sí mismos, eso es lo que tiene de fuerte Iztapalapa.
Eso es lo que lo convirtió en ejemplar. Y eso es lo que le permitió ser el puente para que otros pueblos encuentren en el de Iztapalapa un elemento central. Y otra cosa muy importante, mucha gente que no necesariamente es de los pueblos, pero que comparte elementos culturales básicos con los pueblos. Porque aquí se escuchan ecos de esta idea del México imaginario, ¿no? Es decir, la gente comparte muchas cosas más, a pesar de no ser gente de un pueblo. Compartimos una cantidad enorme de saberes, de creencias, de actitudes, que a veces inconscientemente ahí están establecidos, y que cuando encuentres un espacio, pues ahí puedes, digamos, estrechar la mano del otro, porque te ves reflejado en él. Eso es lo que hizo Iztapalapa. Dejó de ser la fiesta de un solo pueblo, o de un pueblo muy complejo, que siempre lo fue, un pueblo importante desde mucho tiempo atrás, lo convirtió en una fiesta de un alcance mucho mayor, ¿no? Y creo que es un mérito indudable y una razón poderosa para que se pida declaratoria de patrimonio cultural y material. Muchas gracias, doctor. Hay un asunto también que tiene que ver con la centralidad, ¿no? El santuario más importante, al cual, por cierto, acuden la gente que participa en Iztapalapa, también hacen sus propias mandas, está en la Basílica, ¿no? También hay un carácter, no sé, es un factor que juega a favor de esto, que Iztapalapa esté en la Ciudad de México y que sea un lugar de destino de muchísima población migrante, mucha de ella indígena, ¿no? Y que, como tú decías, comparten concepciones del mundo muy cercanas en términos muy generales, pero que tú decías, hace que empaten de algún modo, ¿no? Aunque sean muy generales, ¿no? Aunque la forma de relacionarse, por ejemplo, con pagar a través de danzas o de algún tipo de sacrificio, como algún tipo de esfuerzo, ¿no? Penuria, ¿no? Como hablabas de los nazarenos, ¿no? Hace muy fácil que la gente de distintas procedencias étnicas pueda integrarse digamos, a un esquema ya muy ordenado que desarrollaron la gente de Iztapalapa a lo largo de más de 150 años, pero que caben perfectamente, ¿no? Ir a peregrinar, ir a ver a un señor para paliar asuntos médicos, ¿no? No es ajeno a las poblaciones indígenas. Entonces, no es tampoco, o sea, el punto es que hay un factor también como de clase social, no lo quería mencionar así, pero sí hay de clase social y étnico que hacen que se empate como una suerte de cosmogonía indígena que proviene muchísima, o sea, donde hay mayor población indígena en Iztapalapa, y, y que se empate con este asunto de cosmología, con un asunto de religión, digamos, con indígenas, pero bueno, no es lo mismo que llegue un mixteco o un nahua de la Huasteca y vea en el asunto de la pasión y Cristo, de la pasión y muerte de Cristo, pues al Cristo Sol, ¿no? No es difícil que lo vea ahí, ¿no? Es lo natural. Así fueron, de hecho, así evangelizaron. Tenía un carácter evangelizador este tipo de representaciones, ¿no? Entonces, que hace que encie el asunto de que sean migrantes. No sé si hubiera en espacios de clase media donde los ecos las coincidencias son distintas. ¿Qué piensas tú? Bueno, ¿Qué mira, piensa yo creo que el doctor Gómez César? Yo pienso que hay cosas muy particulares de la Ciudad de México. Yo creo que aquí, y la palabra clave es mestizaje. En la Ciudad de México siempre tuvo una connotación proclive a un tipo de mestizaje. El mestizaje no es una cosa simple, va a tener cargas muy diferenciadas, depende del momento histórico y muchas condiciones previas. Pero voy a hablar concretamente del asunto de la fiesta como elemento central del mestizaje peculiar de esta ciudad,
que es muy diferente a las zonas de refugio, ¿no? Las zonas indígenas confrontadas, donde la población mestiza y la población criolla, digamos, se enfrenta de manera muy drástica a la población indígena y, digamos, es otra cosa, es otra cosa. La Ciudad de México tuvo una peculiaridad muy poderosa. Los pueblos originarios entendieron rápidamente o tuvieron capacidad de negociación a partir de que eran indispensables o que tenían una fuerza de negociación trascendental, que es su capacidad económica y su capacidad productiva. Es decir, fueron mucho más allá que ser simple mano de obra barata o simples, digamos, tributarios. Fue mucho más que eso. Aquí subsistió la chinampa, y la chinampa fue un elemento fundamental porque no solamente era una instancia productiva, altamente productiva y eficiente, sino que implicaba un control del proceso. Es decir, chinampas igual a grado de autonomía de los pueblos, que no solo controlaban la producción, los insumos, sino también el transporte. Todas las trajineras eran producidas por ellos. Iztapalapa tiene toda una tradición, Iztacalco, de producción de las trajineras, que eran muy buenos para hacer esto. Es decir, en esta zona de México se mantuvo durante un tiempo mucho más largo la capacidad autonómica de los pueblos. Entonces, es muy notable cómo tenían todavía formas de gobierno propias y formas de negociación. Esto destaca respecto a otras regiones de México, bastante, bastante. Aquí, por eso, en 3 siglos de colonia, no aprecias levantamientos armados, como sucedieron en muchos otros lugares de México, como la zona maya, por ejemplo. La zona maya está plagada de levantamientos armados. Aquí no. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que básicamente es esa. Aquí, digamos, hubo más posibilidades de negociación y los pueblos tenían amanuenses, tenían, digamos, una especie de abogados que podían pelear en términos legales, y por eso tenemos toneladas de documentos escritos, muchos de ellos en náhuatl, de esta lucha, digamos. Aquí, más que armas, lo que encontramos es litigios, toneladas de litigios. Esto es un dato muy peculiar. Se sabe de algunos levantamientos muy pequeños, muy localizados, uno por hambre y otro sí muy interesante, que ahora entiendo que se está historiando, de que sí era como un movimiento indiano, ¿no?, de recuperación del México Tenochtitlan, pero que no pasó a mayores, fue descubierto y reprimido. Es decir, no tuvo capacidad de mucho más. ¿Y eso por qué? Digamos, porque la tendencia principal no era esa, era la negociación. Y este es un dato relevantísimo. Siempre los pueblos de la cuenca tuvieron esa capacidad de negociación y los instrumentos para hacerlo. O sea, los actores, los intelectuales para hacerlo. Entonces, bueno, pues esto es una tradición muy importante de esta zona del país. Entonces, bueno, que aquí se diera eso me parece como hasta cierto punto natural, ¿no? Tiene que ver con la relevancia que tiene esta fiesta en Iztapalapa. Iztapalapa era una zona muy importante, llegó a ser una zona muy importante, que pasó a una condición completamente diferente una vez que pues se vivió todo este proceso de crecimiento urbano y de desecación, etcétera, etcétera, de expropiación, en fin, todas las cuestiones que vivimos, sobre todo desde finales del siglo XIX. Desde finales del siglo XIX, toda esta zona empezó a sufrir fuertes embates de poder de los caciques, que ahora sí, digamos que golpearon de manera mucho más decidida a las zonas que se habían mantenido con ciertos márgenes de autonomía. Empezaron a ser golpeadas de una manera mucho más contundente, mucho más fuerte. También por el crecimiento poblacional, en fin, por muchas razones. Entonces, esto explica muchas de las peculiaridades. La otra cosa que quería comentar es decía, el mestizaje. Hay constancia, está bastante bien historiado, como el núcleo del poder español y luego criollo, el centro de México, que estaba plagado, por cierto. Por ejemplo, un detalle interesante, en 1850 se localizan 350 pulquerías en lo que es hoy el centro histórico, que antes era toda la ciudad, ¿no? En ese núcleo pequeño había 350 pulquerías. En cambio, el tipo de cantinas españolas eran muy poquitas. O sea que todo el mundo, hasta los criollos, todos tomaban pulque. Era una ciudad muy aindiada,
A pesar de esos rasgos culturales, sin embargo, sí había una tendencia de separar, diferenciar, como diera lugar, ¿no? Que la población indígena no contaminara, no estuviera lejos, a veces con poco éxito, esto con poco éxito, pero lo intentaban, ¿no? O sea, uno de los rasgos es la fiesta. El caso más claro es el carnaval. El carnaval era en esencia profundamente europeo, pero se combinó de nuevo con una cosmogonía indígena y lo convirtieron en otra cosa. Pero lo interesante es que no solamente eran indígenas, sino que los mestizos, digamos, la naciente generación espontánea de muchísimos mestizos, se sumaron, los pobladores pobres de carácter mestizo, se sumaron a los indios, o no sé, unos a otros, y entonces cuando expulsan del centro de México al carnaval indígena, se van con todo y todo, y se va convirtiendo en una cosa crecientemente diferenciada. El carnaval en México, los carnavales en México, podría ser una cosa similar, paralela a la Semana Santa, van a tener un carácter profundamente propio, pero profundamente mestizo. Ambos fenómenos en la Ciudad de México van a lograr esa alianza social de los pobres, que no necesariamente son indígenas, es más, muchas veces rechazan ser indígenas, pero que se encuentran en espacios privilegiados. En este caso, la Semana Santa y el Carnaval son dos de los más importantes, digamos, lugares en que se van a encontrar. Lo que tenemos hoy es esa herencia, es una fiesta con un corazón indígena en la forma en que se realiza, pero con como expresión de una alianza social en la que intervienen muy seriamente la población mestiza. Doctor Gómez César, estamos sobre el límite del tiempo y si quisiera redondear esta charla con algún tipo de comentario final, reflexión final, a propósito de la declaratoria que quieren, que están impulsando la gente de Iztapalapa, y en ese contexto es que se creó este ciclo de conferencias para que la Semana Santa sea considerada patrimonio cultural intangible ante la ONU. ¿Qué rutas, vislumbra usted? ¿Qué tipo de trayectorias, rutas vislumbra usted para alcanzar ese propósito? Bueno, yo tuve oportunidad de echarle un ojo al tremendo expediente que me contaron, muy detallado, con muchísimos elementos, con muchísima gráfica. Es poderoso. Ya con lo que se cuenta no es una cosa menor, porque en efecto estamos hablando de un proceso, de una intensidad, de una profundidad muy grande. Yo lo único que diría es que es necesario hacer una suerte de síntesis, que incluso tenga capacidad de comunicación gráfica muy fuerte, ¿no? Una síntesis de toda esa documentación y probablemente explorar algunos campos, como de estos que estaba mencionando, ¿no? Es una fiesta del pueblo, pero es una fiesta paralela a otras expresiones culturales. Y además Iztapalapa es un lugar extraordinariamente importante para esta ciudad, y esto al mismo tiempo es un espacio que ha sido denigrado, menospreciado, visto con demasiado recelo, ¿no? Iztapalapa ha sido fuente de señalamientos, y creo que esta declaratoria puede ser un punto de partida para mostrar la enorme riqueza cultural de esta zona de la ciudad, en tanto pueblo originario y en tanto capacidad de incorporar a sectores de la ciudad y del país, y ahora me atrevo a decir que del mundo. Iztapalapa es como una bandera que puede permitir entender la fortaleza de la religiosidad popular en México, que tiene esa esencia, ¿no? Tiene esa esencia. Digamos que en alguna manera Iztapalapa es una síntesis del proceso histórico mexicano y en concreto de la Ciudad de México, que tiene como actor central a un pueblo. Doctor, muchas gracias. Es muy enriquecedora su charla. Abre varias vetas para explorar esta idea de Iztapalapa como la gran caja de experimento de la modernidad también, ¿no? Que pasa por medio de un
a través de una festividad y que logra incorporar a sectores que tienen una procedencia externa, sea cualquier lugar, sea provincia, sobre todo, ¿no? O de otros lugares de la propia ciudad, ¿no? Con los procesos de gentrificación y que se van yendo las clases populares cada vez más hacia las orillas, y tiene esta capacidad de integrarlos, de volverlos gente de este lugar a través de varios mecanismos, por supuesto, pero entre uno de ellos, sin duda, la Semana Santa, la participación que no está negada a propios y extraños, y que eso es un factor de cohesión fortísimo que permite que tenga esta dinámica tan cosmopolita, tan urbana también, donde la vida indígena no se excluye de estos, la participación de la vida indígena no está excluida de estos procesos, ¿no? Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros compartiendo pues, el conocimiento que tiene de hace muchas décadas, que lo hace usted un especialista en la ciudad y en muchos otros temas, y estamos muy agradecidos con usted. Al contrario, muchas gracias a ustedes.